Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Richard Rodríguez y primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme una vez más estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. También quiero darle gracias a mis pastores que me han dado la confianza y la oportunidad de poder estar aquí y compartir su palabra con cada uno de ustedes. Y yo quiero que busquemos rápidamente en 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 16 al 19. Hoy vamos a estar estudiando sobre una carta que Pedro le envía a la iglesia. Es un mensaje que Pedro le está llevando a la iglesia en momentos en donde la iglesia está pasando una angustia, una persecución. Y leamos en 2 de Pedro capítulo 1 los versículos 16 al 19. Y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y yo le he puesto como título a esta lección: la palabra de Dios es una guía segura y poderosa en los momentos de angustia. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad en este día, Señor. Que sanes al que vayas a sanar, que libertes al que vayas a libertar. Y sobre todo, Señor, que traigas salvación al que necesite de tu salvación, Señor. Ayúdanos día a día a poder seguir estudiando tu palabra, Señor, y poder seguir buscando de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en este día nos encontramos y nos estamos enfrentando a una pandemia. Sabemos que estamos viendo este coronavirus, cómo ha estado entrando en cada uno de nuestros países. Y algo que está ocurriendo lamentablemente es que muchas personas se han aprovechado de este momento de crisis. Y hemos visto cómo estas personas han estado predicando y siguen predicando en medio de estas crisis un mensaje que realmente no está edificando a la iglesia. Y esto lo que ha causado, lo que ha traído es más incertidumbre a las personas, y no tan simplemente a las personas que no estén dentro de la iglesia, sino también a la iglesia como tal. Muchos cristianos, mientras van escuchando este tipo de mensajes, este tipo de prédicas, lo que ha ocurrido dentro de las iglesias es que ha habido confusión y ha traído también incertidumbre, por el cual realmente no es bueno, especialmente en estos momentos de angustia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, donde Pedro le está enviando un mensaje a la iglesia, a una iglesia que estaba pasando por una situación bien difícil. Y como siempre, tenemos que ir y estudiar el contexto histórico. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, siempre tenemos que ver qué era lo que ocurría en aquel tiempo en que fue escrita esta carta. Y en primer lugar, nos encontramos que la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos percatamos cómo era esa persecución, ¿verdad? Vemos que Jesucristo vino, no solamente vino, sino que murió en la cruz, y después de morir resucita, y después va al cielo y envía al Espíritu Santo. Y después de eso empieza una gran persecución en contra de los cristianos. Y empiezan a arrestar a los cristianos, empiezan a matar a los cristianos. Y esa era la situación en que se encontraba la iglesia en aquel momento. También encontramos que
uno de esas personas que perseguía a la iglesia era Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Dios en su infinita gracia lo llamó y lo rescató. Eso lo encontramos en los libros, en los capítulos 7 al 9 del libro de Hechos. Pero algo interesante es que a pesar de que la iglesia estaba siendo perseguida, también empezaron a surgir falsos maestros dentro de la iglesia. O sea, la iglesia está pasando por una crisis, una persecución, y por encima de eso empiezan a surgir dentro de la iglesia falsos maestros. Y estos falsos maestros empezaron a engañar a muchos de los cristianos de esa época. Entonces, aquí es donde encontramos a Pedro que escribe esta epístola y envía un mensaje a la iglesia, un mensaje de advertencia y un mensaje también de esperanza para la iglesia. Entonces, encontramos que Pedro toma acción y empieza a hablarle a la iglesia sobre estos falsos profetas, atacando y exponiendo sus falsas doctrinas. Si nosotros buscamos en 2 de Pedro, el capítulo 2, y leemos los versículos del 1 al 3, nos dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces Pedro empieza a decirle a la iglesia y empieza a advertirle a la iglesia sobre estos falsos maestros, todos esos falsos profetas. Y entonces le está diciendo a la iglesia que estas personas lo que van a hacer es empezar a hacer cuentos de fantasía, fábulas, y que muchos de ellos van a engañar y que van a sacar provecho de la gente. O sea, que se van a enriquecer, como lo dice aquí en el versículo 2 y 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y entonces vemos que en aquel tiempo estaban estos profetas dentro de la iglesia engañando a la gente y haciéndose de dinero. Ahora, algo que el apóstol Pedro está haciendo en su carta a la iglesia es que Pedro afirma la autoridad de las escrituras frente a la enseñanza de estos falsos maestros. Número 1, Pedro conocía del poder de Jesucristo. Y no lo conocía porque simplemente alguien se lo dijo por ahí, sino que él conocía que Jesucristo era el Todopoderoso porque realmente él lo vio con sus propios ojos. Él vio la majestad de Jesucristo con sus propios ojos. No solamente eso, sino que él escuchó literalmente la palabra de Dios, la voz de Dios, en donde decía: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces algo interesante es que Pedro, a pesar de que él había visto la gloria de Dios y había escuchado la voz de Dios hablar desde el cielo, aún con todas esas cosas que él había visto, él hace una aclaración y hace una afirmación. Y él asegura y le dice a la iglesia en aquel momento que la palabra profética más segura son las escrituras. Es la palabra de Dios. Eso lo vemos en 2 de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 19. Vemos que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, en otras palabras, Pedro le estaba diciendo a la iglesia que no se dejaran llevar por las fábulas y las fantasías de los falsos profetas. O sea, le está diciendo: mira, no se dejen llevar por lo que ellos dicen. Entonces, Pedro les deja saber que aunque él literalmente había visto la gloria de Dios y había escuchado la voz de Dios,
Pedro le deja saber que aunque él había visto esas cosas y escuchado la voz de Dios, ellos no se podían dejar de llevar por eso, sino que ellos tenían que confirmar y que tenían que estar atentos a las escrituras, a la palabra de Dios. O sea, Pedro le está diciendo, mira, yo he visto esto, pero no se queden simplemente con lo que yo les estoy diciendo, sino vayan a las escrituras y confirme que lo que yo estoy diciendo es verdadero. Vayan a las escrituras y confirmen. Por eso, nuevamente, Pedro hace este énfasis. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y eso es lo que entonces Pedro estaba haciendo. Pedro no se jactaba ni presumía que había visto la gloria de Dios y escuchado la voz de Dios. Así como estos profetas se estaban jactando con sus palabras vanas, seduciendo a los cristianos. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 2 de 2 de Pedro, los versículos 18 y 19. Mire lo que dice Pedro aquí. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, estos profetas les estaban prometiendo, se estaban aprovechando de la situación. Acuérdense que acabamos de hablar de que la iglesia se encontraba en una persecución. A los cristianos los estaban persiguiendo, a los cristianos los estaban arrestando, a los cristianos los estaban matando. Y estos falsos profetas que se empezaron a levantar, empezaron a tomar ventaja sobre lo que estaba sucediendo. Y como dice Pedro aquí, les empezaron a prometer una libertad, sin darse cuenta que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Interesante. Aunque Pedro escuchó y vio la gloria de Dios, Pedro prefirió aferrarse a las escrituras, a la palabra de Dios. Y fue así como Pedro confirmó que lo que había visto y escuchado en aquel momento era lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pedro confirmó que esa voz que él escuchó, Pedro confirmó cuando vio a Jesucristo transformarse, él confirmó con la palabra, con las escrituras. Él confirmó lo que había visto y lo que había escuchado. Pedro confirmó lo que los profetas habían profetizado muchos años atrás. O sea, sabemos que los profetas estaban profetizando sobre la venida de Jesús, sobre que Jesús iba a nacer, a traer un mensaje de esperanza. Y Pedro confirma a través de las escrituras ese mensaje que los profetas venían ya hablando. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué hacían los profetas en aquel entonces? Sencillo, hermano. Los profetas escudriñaban constantemente las escrituras también. Y esto Pedro lo hace mención. En el Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 10 al 11, Pedro nos menciona y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es algo interesante porque Pedro está diciendo que los profetas, aún los profetas, cuando escuchaban la voz del Señor, los profetas indagaban diligentemente y escudriñaban las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Es estudiar la palabra detalladamente. Hermanos, cuando nosotros decimos y predicamos que hay que escudriñar las escrituras, eso significa que nosotros tenemos que ir detalladamente. Tenemos que ir cuidadosamente, estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Eso es algo muy importante, hermanos.
Déjeme decirle, hermano, hoy en día hay muchos que están en búsqueda de profetas, en búsqueda de cantantes, en búsqueda de personas que hacen muchos milagros. Lamentablemente muchos de nosotros estamos buscando a ese tipo de personas todo el tiempo. Y no hemos olvidado de escudriñar las escrituras. No hemos olvidado de que esta palabra que el Señor nos ha dejado aquí, este conjunto de libros que tenemos, es un oasis para nuestra vida. Y hay muchas personas que están en busca de rayos, truenos, quieren ver humo salir, quieren escuchar la voz de Dios que le hable a los oídos. Pero déjeme decirle algo, hermano. A mí siempre mucha gente se me ha acercado y me ha preguntado, hermano, pero es que Dios no me habla. Dios no me habla. Yo quiero que Dios me hable y me hable y me hable. Y yo me le quedo mirando y le digo, bueno, hermano, pues, ¿usted ha leído la palabra del Señor? ¿Usted leyó la Biblia en el día de hoy? Hermano, es que realmente no tengo tiempo. Entonces, hermano, ¿cómo usted quiere que el Señor le hable si no ha leído la palabra del Señor? Esta Biblia es la palabra del Señor, hermanos. Si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra del Señor, hermanos. Mire, hermano, yo soy sincero. Y para las personas que han experimentado eso, yo me alegro y me gozo y me pongo muy contento, ¿verdad? Pero yo nunca he visto rayos, yo nunca he visto fuego descender, yo nunca he escuchado que la voz literalmente de Dios en mis oídos. Y honestamente, a mí no me hace falta eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo las escrituras. Porque cada vez que yo me meto en la palabra y empiezo a estudiar la palabra del Señor, el Señor me empieza, mira, no sé qué pasa en mi corazón, no sé qué pasa en mi mente, el Señor me empieza a hablar a través de mi mente, cambia mis pensamientos, me trae nuevas ideas a mi mente y a mi corazón, hermanos. Y eso es lo que Pedro está hablándole a la iglesia. Y le está diciendo, la palabra profética más segura es esta palabra de Dios. Hermano, no nos dejemos llevar por lo que las personas dicen por ahí. Toda profecía que se diga por ahí, toda cosa que cualquier persona diga, tiene que ser discernido con las escrituras. Yo me acuerdo cuando yo ayudaba a mi abuelo a ligar cemento, una de las primeras cosas que hacíamos era discernir la arena. Y la cerníamos. Había como una cosa, era como una tela metálica y poníamos la arena ahí y la movíamos así y lo que hacíamos era que le quitábamos las piedras, limpiábamos esa arena. Hermano, de igual forma tenemos que hacer con las cosas que escuchamos por ahí, con profecías que vengan a donde nosotros, con cualquier cosa que alguien nos diga. Lo primero que tenemos que hacer es discernirlo con la palabra del Señor. Es pasar el filtro con la palabra del Señor. Hermano, aún así, lo que yo estoy hablando en estos mismos momentos, hermano, usted tiene que confirmarlo con las escrituras. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo a la iglesia. Todo lo que ustedes están escuchando de estos falsos profetas, mire, tienen que confirmarlo con la palabra del Señor. Por eso Pedro le dice, no hay palabra profética más segura que la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 1, los versículos del 8 al 11, mire lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow, eso es algo bien fuerte. O sea, Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Gálatas que si un ángel viene del cielo a predicar otro evangelio que no es el que está escrito aquí en la palabra del Señor, mira, que sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa anatema? Significa maldito de Dios. ¡Wow! Sea maldito
de Dios, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, pero Pedro le estaba diciendo a la iglesia, tienen que aferrarse a las escrituras. Tienen que aferrarse a las escrituras. Hermano, nosotros hoy en día, en este momento de angustia, en este momento de dificultades, hermano, sabemos que nos encontramos en un mundo caído, en un mundo donde hay mucho pecado. Pero hermano, en este momento que estamos pasando es cuando tenemos que aferrarnos a las escrituras. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que meternos y escudriñar las escrituras. Especialmente en los momentos de crisis que vienen a nuestras vidas. ¿Y por qué tenemos que aferrarnos y escudriñar las escrituras, hermano? Es muy sencillo. Número uno, porque la palabra de Dios es una guía que nos dirige hacia la salvación, que nos dirige hacia Cristo. Salmo 119, el versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué tenemos que aferrarnos y estudiar las escrituras, hermano? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. Hebreos 4, el capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice, me encanta este pasaje. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, lo que está diciendo aquí es que penetra hasta el tuétano. El tuétano es el centro del hueso. O sea que la palabra del Señor cuando es predicada correctamente, cuando se lleva sin ser adulterada, esa palabra, hermano, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que cambia, que da vida al que está muerto. Número 3, ¿por qué tenemos que aferrarnos a escudriñar las escrituras? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, que no nos avergoncemos del evangelio. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué tenemos que aferrarnos y escudriñar las escrituras? Porque la palabra de Dios es una guía para manejar todos nuestros problemas y situaciones y para corregir nuestros comportamientos. Según de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 16 al 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermano, la palabra de Dios, las escrituras, son nuestra guía. Hay algo bien interesante y es que cuando yo entré al ejército, en el ejército, cuando nosotros vamos a la guerra, nos dan un libro como este que está aquí, es un manual. Y en este manual aquí se encuentran todas las instrucciones que nosotros debemos a seguir cuando nos encontremos en un momento difícil durante la guerra. Por ejemplo, si yo estoy en la guerra y me pongo tan nervioso que se me olvidó cómo disparar, aquí en este manual uno lo busca y literalmente podemos ver cómo te explica cómo se usa un rifle o una pistola. Te enseña cómo montarla y cómo dispararla. Si estoy en la guerra y de momento me encuentro a uno de mis compañeros heridos, aquí en este manual yo busco y me da las instrucciones de cómo yo cerrar esa herida, de cómo yo curar esa herida. Este manual quizás parece un poquito grande, pero este manual lo llevamos siempre en el bolsillo cuando estamos allá en la guerra. Siempre tenemos este manual con nosotros. Inclusive, este manual hay una sección que nos explica a nosotros y nos dice qué hacer cuando nosotros nos encontramos con bombas. ¿Qué hacer cuando hay una bomba? ¿Qué hacer cuando hay diferentes proyectiles cuando nos están atacando? ¿Ves? Nos enseña a nosotros a identificar inclusive las trampas que pone el enemigo, las bombas que están enterradas, buscar todos esos detalles.
Pero algo muy interesante, hermanos, es que nosotros tenemos el manual de los manuales. El mejor manual por excelencia, que es la palabra del Señor, hermano. Nosotros tenemos este manual. En este manual nosotros encontramos el mensaje de vida. En este manual nosotros encontramos el mensaje de paz. Este manual, la palabra del Señor, nos enseña a nosotros cómo nosotros responder a las situaciones y a las crisis que nos puedan venir a nuestras vidas. Cómo nos dice a nosotros cómo debemos actuar en el momento difícil, en el momento del dolor. Hermano, por eso Pedro le estaba diciendo a la iglesia, esta es la palabra profética más segura. Hermano, nosotros somos el ejército de Cristo. Y como buenos soldados, aquí tenemos nuestro manual. Al igual como yo tengo un manual en el ejército, así nosotros también tenemos el manual. Y este es el manual por excelencia, hermano. Debemos, por eso es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras y llevar esta palabra a todos lados, porque esta es la palabra que nos va a ayudar a nosotros a sobrellevar los momentos de crisis. Algo interesante es que también Jesucristo estudiaba y escudriñaba las escrituras, hermano. Y si Jesucristo escudriñaba las escrituras, nosotros también tenemos que aferrarnos y escudriñar las escrituras. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 2. Vemos cómo Jesús desde niño estudiaba las escrituras. Con las escrituras Jesús conoció cuál era su misión aquí en la tierra y conoció también cuál era su llamado, hermanos. En el capítulo 4 lo podemos ver cómo Jesús llega al templo después de haber sido tentado, llega al templo y pide por el rollo de Isaías. Y abre el rollo y lee lo que decía ahí, por cuanto he sido ungido para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo y para traer un mensaje de esperanza. Y después cierra el rollo y le dice a la gente que estaba ahí, esta palabra se ha cumplido en ustedes. Así que Jesús sabía cuál era su misión y cuál era su llamado a través de estudiando las escrituras. Jesús supo y superó la tentación que el diablo le hizo. El diablo se le apareció, el mismo diablo estuvo ahí tentando a Jesús, pero Jesucristo a través de la palabra pudo resistir la tentación. Algo muy bueno, un libro que me gusta recomendar, que se llama, yo lo tengo en inglés, se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Este libro fue escrito por Christopher Wright. Él, en este libro, nos explica cómo y nos enseña cómo Jesús, desde pequeño, él fue conociendo cuál era esa misión que tenía que hacer y cuál era su llamado. Hermano, usted quiere saber cuál es su llamado y usted quiere saber cuál es la misión, lea las escrituras y ahí va a encontrar cuál es el llamado de Dios para su vida. Hermano, si nosotros queremos que ocurra un milagro en nuestra vida, nosotros tenemos que tener algo que la palabra del Señor nos dice, y es tener fe. Tenemos que tener fe. Hermano, tenemos que tener fe. En Mateo capítulo 21, los versículos 21 al 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En Juan capítulo 11, los versículos del 25 al 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto, hermano? Porque esa es la fe, ¿verdad? Creer. ¿Y cómo se adquiere la fe, hermano? Esto lo sabemos casi todos nosotros. La fe se adquiere, como dice en Romanos capítulo 10, el versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Hermanos, por eso es importante que tenemos que estudiar y escudriñar las escrituras. Tenemos que confiar, tenemos que aferrarnos a las escrituras. Y eso era lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia. Le estaba diciendo, aférrense, y vuelvo y repito, tienen que aferrarse a las escrituras. No se dejen
engañar por estos falsos profetas. Si no sabes si no estás seguro de lo que ellos están diciendo, ven a la palabra segura. Ven a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel y dura para siempre. Y eso es lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia en ese momento de angustia, en ese momento de crisis y en ese momento de persecución. Hermano, no nos dejemos llevar por lo que está ocurriendo en este mundo o por lo que pueda decir la gente por ahí. Dejémonos llevar solamente y simplemente por la palabra poderosa de Dios. Hermano, aquí está sus promesas para nosotros. Aquí está el mensaje de salvación. Aquí está el mensaje de redención. Aquí está el mensaje en donde dice que Dios nos sacó de la muerte y nos dio una vida en abundancia eterna. Hermanos, tenemos que mantenernos enfocados en la misión y aferrarnos a nuestro manual, a nuestra guía en los momentos de angustia. Y lo interesante es que en la palabra del Señor va a encontrar de todo, hermano. Si nosotros estamos enfermos, mire lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 14. Nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si alguien nos ha ofendido a nosotros buscamos en el manual, a ver, ¿qué hay que hacer cuando alguien nos ofende? Mire lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si nosotros estamos, si alguien está enojado con nosotros, hermano, buscamos en nuestra guía por excelencia y encontramos en Proverbios 15, el versículo 1 que nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, si usted y yo estamos cansados de todas las cosas que están pasando hoy en día, mire lo que dice en el manual por excelencia. Nos dice en Mateo capítulo 11, el versículo 28, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto me acuerda mucho a mi mamá. Mi mamá estaba trabajando, tenía 2 trabajos. Ella era maestra y cuando llegaba a la casa llegaba bien cansada. Y yo pues medio listo, yo decía, mami, tú sabes qué, estás bien cansada. No vamos a la iglesia, vamos a quedarnos aquí a descansar, tú sabes. Y usted sabe lo que decía mi mamá. Mi mamá decía, no, pero si a la iglesia yo voy a descansar. Vámonos para la iglesia. No hay excusa. Yo a la iglesia voy a descansar. Y años después me he dado cuenta que eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Cuando nosotros llegamos al templo, cuando nosotros compartimos juntos en armonía, hermano, se nos olvida las preocupaciones, los problemas y las situaciones y el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, hermano, déjeme decirle, esta palabra es viva y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hermanos, que nos hace temblar, nos hace vibrar, hermanos, y cambia nuestra perspectiva y cambia nuestros pensamientos. Hermano, déjeme decirle, si estamos perdidos, la palabra por excelencia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En fin, hermano, hay tantas cosas, muchas instrucciones aquí que de verdad me va a tomar años poder explicar, leer todas las instrucciones que se encuentran en la palabra del Señor. Déjeme decirle, hermano, no hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso, no hay mejor paz, no hay mejor tranquilidad que el conocer y el tener la convicción y seguridad de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura.
Hermano, eso nos trae a nosotros una paz. En este momento de incertidumbre, donde nos encontramos en una posición, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Será que fulano de tal está diciendo la verdad? ¿Será que este otro está diciendo lo que dice es cierto? Y a veces nos envolvemos tanto en las situaciones y en los problemas y en las discusiones que están haciendo las personas, inclusive dentro de las iglesias, que nos hemos olvidado a ir al guía a la guía y al manual. Así es como hacemos nosotros en el ejército. Cuando estamos en ese caos, que no sabemos qué hacer, cuando no entendimos qué es lo que está ocurriendo, rápido, ¡pum!, sacamos nuestro manual de nuestro bolsillo y buscamos y entendemos y sabemos, oh, ya sé lo que tengo que hacer. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria. Tenemos que tener nuestro manual listo con nosotros. Por eso tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. Y hermanos, y quiero terminar con lo que dice Pedro al principio de este capítulo. Los versículos del 3 en adelante en el capítulo 1. Miren lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentran esas promesas, hermano? Aquí en su palabra, en este manual. Si usted quiere saber, si queremos saber cuáles son las promesas, estudiemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra guía segura, es nuestro manual poderoso para sobrevivir y para fortalecernos en los momentos de angustia y para encontrar el camino hacia la salvación. Y yo le digo a la persona que todavía no ha conocido a Jesucristo, te invito a que entres a la palabra del Señor, a que dejes que Jesucristo toque tu vida, a que reconozcas, es más, a que vengas y pruebes a Jesucristo. Y yo sé que Él va a hacer un cambio en tu vida. Y a nosotros los que ya conocemos al Señor, descansemos en su palabra. Porque su palabra es la palabra profética más segura que podemos tener. La palabra de Dios es una guía segura y poderosa en los momentos de angustia. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos escudriñar tu palabra, Señor. Que podamos tener una comunicación día a día contigo y que podamos, Señor, tener una relación más íntima contigo, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y que esta palabra, por favor, llegue a lo más profundo de los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.